Queridos hermanos, estamos iniciando la jornada del día de hoy. Hoy la palabra del Señor nos habla, nos trae su mensaje a través del libro de Ruth, esta mujer moabita que sin embargo pone todo de sí porque dice, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Es como ella también interviene, o mejor dicho, Dios que interviene a través de una moabita para salvar nada más y nada menos que la dinastía del rey David. Imagínense, Dios entonces nos está hablando aquí de universalidad, nos está hablando de inclusión, es decir, entero vete, entonces ya que anago a ver lleva. Dica tuña ne la ñambo que haya no dendere y coin dendere vale dendica tuimba evere ya poco ave ore abitebe. No, el Señor dice todos somos incluidos, incluso a través de Ruth, que es una moabita, el Señor actúa y está trayendo la salvación para la dinastía del rey David. Y justamente nos dice, en tiempo de los jueces en que hubo hambre en el país, un hombre emigró con su mujer y sus 2 hijos desde Belén de Judá a los campos de Moab. Elimelech, el marido de Noemí, murió y quedaron con ella sus 2 hijos, que se casaron con 2 mujeres moabitas. Se dan cuenta, Elimelech, que ya el nombre quiere decir mi Dios, ¿verdad? Es el rey. Eli, mi Dios. Melech quiere decir rey. Mi Dios es rey, dice, vea. Entonces, Moy o Utajina, ¿verdad? La realeza que después tendremos en el rey David. Y de aquí está viniendo, de aquí está viniendo. Es decir, mi propio Dios, el que nos está llamando. ¿Y cómo te presenta? Y te dice, en el tiempo de los jueces había hambre. Quiere decir que ñaico te vejina otros personajes que nos puedan guiar verdaderamente. Es decir, los reyes y la organización aquí en Israel necesita a alguien que nos pueda poner por un camino certero. Aupea cojina entonces, queridos hermanos, el servicio que nosotros tenemos que ofrecer como autoridad. La autoridad entonces viene de Dios en este sentido. En este sentido la autoridad viene de Dios. Cuando nosotros respondemos y hacemos bien las cosas. Ella y la que yo porque soy autoridad, y ahí la gente, ¿verdad? Entonces hago lo que yo quiero. Manabigo la ñamanda. No, equivocado. Elimelech, mi Dios es verdaderamente el rey. Entonces en el rey, en la autoridad, en papá, en mamá, en fin, los que ejercen autoridad tienen que entender que este es un mandato porque Dios les está pidiendo para que ustedes puedan encaminar, traer la palabra de Dios, ofrecer lo mejor de ustedes mismos para que esta sociedad pueda crecer bien, para que su familia pueda crecer bien. Elimelech, mi Dios es rey, mi familia ofrece verdaderamente a Dios, que es entonces lo más importante. Que la bendición del Señor descienda sobre nuestras familias, sobre nuestras autoridades, sobre nuestro país. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.